tengo el dato ese en este momento presente, pero en el promedio, repito, los programas de asistencia social han aumentado, ¿sí?, por arriba de la inflación, Esto es, entonces, mejoró la situación de la gente que recibe los planes. No es que están decorchándose, no, que se entienda, no quiero decir que están bien, no, pero mejoraron en términos de ingresos reales y por supuesto esto ayudó a combatir o a bajar la pobreza. Milei sigue a un economista de la Torcuato Di Tella en lo que tiene que ver con medición de la pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella, a Martín González Rosada, que hace mediciones privadas, digamos, bastante buenas, aparentemente, o bastante certeras. Y bueno, y él está previendo, este economista está previendo que el, llamémosle, primer semestre del año 2025, en realidad está haciendo una medición de diciembre del 24 a mayo, pero bueno, para hacerla más simple, el primer semestre de este año 2025, la pobreza estaría bajando a niveles de 34,7, 35 redondo, pónganle. Bueno, sigue siendo, por supuesto, un número muy elevado, pero está marcando un retroceso, claramente, por estas cuestiones que le decía. Siempre estamos hablando de promedio, los promedios son poco simpáticos porque se olvidan de muchos dramas que hace que gente no esté o esté en la parte más baja de ese promedio, pero para tener una idea de estadísticas y demás, es importante tenerlo presente porque esto estaría dando, repito, una baja al 34. Son números escandalosos, altísimos. A ver, quiero tratar de ser realista. Aún saliendo el programa económico bien, no habiendo ningún accidente macro importante, bueno, entrando la Argentina en un sendero de crecimiento más o menos sostenido, integral, etcétera, vamos a necesitar 50 años para bajar estos niveles de pobreza. Así de simples. No, por más antipático que suene, esta es la verdad. Así de sencillo. La verdad es, ante todo, lo que corresponde. ¿Por qué les comento esto? Y bueno, porque hubo una degradación muy fuerte de la Argentina, en todo sentido. Una degradación cultural, educativa. Y apunto aquí una cuestión. Hay una pobreza estructural muy fuerte en la Argentina. Muy grande, porcentualmente hablando. ¿Qué es ese porcentaje? Y alrededor de el 20 y pico por ciento de ese número que estamos tirando a la pobreza es pobreza estructural. ¿Qué significa eso? Que hay generaciones que han transitado en esos niveles de pobreza estructural con nulo o bajo acceso a servicios elementales. Salir de eso lleva generaciones, lamentablemente. Entonces, cuando siempre desde este humilde lugar solemos comentar que la secta política argentina detonó al país en los últimos 40 años, no exageramos, porque la Argentina, tomen la fecha que ustedes quieren, tomemos de Isabelita si quieren, así quedamos bien con los peronchos de paso. Bueno, 74, 75, la Argentina tenía 6% de pobreza, inclusive menos también, pero 6, 7%, para hacer números redondos. Termina el gobierno militar con 17, 18, números altos. Alfonsín la lleva cerca del 40, con el 89. Rompe todo, Alfonsín, que algún iluminado todavía lo trae a la memoria como el padre de la democracia y el padre de nuestras virtudes. El padre de todas nuestras desgracias, diría yo. Bueno, y así siguió. Me la agarré con Alfonsín, pero podría agarrármela con el Turco, con el Califa, con Fernandito, con el Tuerto, con Cristina, con el Gato, con quien fuere. Así fue la Argentina en los últimos 40 años del bendito regreso a la democracia para esta parte. Multiplicando pobre, fabricando pobre por todos lados, pero por sobre todas las cosas quiero destacar algo, que es generando más pobreza estructural. Y de la pobreza estructural cuesta muchísimo salir, muchísimo. Ustedes conocen más o menos por arriba lo que son los bolsones de pobreza de los grandes
de los grandes centros urbanos de la Argentina, o de los centros urbanos más o menos grandes. Son infernales, pero infernales, es decir, la pobreza del conurbano, esto es el área metropolitana de Buenos Aires, especialmente en el conurbano sur, es delirante los números, pero los números son escandalosos, del 65, 70%, 75%, en los partidos más pobres de la provincia de Buenos Aires, como La Matanza, partes de Ezeiza, partes del Loma de Zamora, el partido de ¿cómo es? De Martincito Insaurral, de Sofía Clerici, el Puma, no el gato. Bueno, un auténtico dislate, pero no termina ahí la cosa. Si uno va a el Gran Córdoba, el Gran Rosario, no el Gran Mendoza, es otra cosa, los niveles son más bajos, pero en el Gran Córdoba y en el Gran Rosario los niveles de pobreza son altísimos. En las capitales del litoral y del NOA, el Gran Tucumán, es un escándalo la pobreza del Gran Tucumán. La de Resistencia, la de Corrientes, que no se mide como corresponde. Cuando algún momento, algún iluminado se le ocurra medir la pobreza en Corrientes, se va a llevar una sorpresa, porque es tan alta o peor que la del Chaco. Así de simple. Y esto ha ido increciendo en los últimos 20 años. Así que el que no admite esto no quiere ver la realidad. Esto está clarito como el agua. Entonces, esa situación, reitero, de pobreza estructural que se amplifica en los centros urbanos más o menos grandes. Cuando digo más o menos grandes, estoy hablando de ciudades todas arriba de 200 y pico de mil habitantes. Bueno, es un verdadero escándalo y va a tardar mucho tiempo en solucionarse, aún yéndonos bien, mucho, pero mucho tiempo. Añares, literal. Y esto tiene que ver con el tema con el que quería cerrar el informe económico, que tiene que ver con la pirámide de ingresos en Argentina. Bueno, allí hay un problema grave, que también por supuesto va a llevar mucho tiempo solucionar. Porque se ha producido un proceso de mega concentración de ingresos, perdón, en un sector muy chiquito de la sociedad. Hay un 5% de la pirámide poblacional argentina que tiene ingresos superiores a los 6 millones de pesos, pónganle 5.000 y pico dólares, en términos generales, por mes. Estamos hablando del 5% de la población, muy chiquito, son 2 millones de habitantes, 2 millones y piquito. Muy chico. Así que un tema a tenerlo en cuenta, reitero, por persona en este caso. Si uno hace la cuenta por grupo familiar o por hogar, el cálculo te da 9 palos y pico. Pero hablando por persona, estamos hablando del 5% de la población, un número muy bajito. Hay un 17% de la población que tiene ingresos personales arriba de los 3.200.000, ¿sí? Esto es 2.800 dólares aproximadamente por mes. Hay un 26% que tiene ingresos superiores a 1.850.000 pesos personales por mes. Y hay otro 26% que tiene ingresos de 1 millón, por persona estoy hablando, de 1.060.000 pesos por mes. Bueno, ese sector más una parte del otro es lo que se llama la clase media baja, que es la que está cada vez en mayor crecimiento. El concepto de clase media viejo argentino no existe más, pero no existe más hace rato. Entonces, ¿por qué? Porque está muy complejo. Hay una clase media baja hoy que representa 30 y pico % de la población, y me quedo corto, capaz que también 40, que tiene niveles individuales que van entre un palo y un palo 800 aproximadamente mensual. Bueno, esa es la gente que decide la elección y todo lo demás, y ese sector que en términos generales está más creciendo, creciendo más en porcentaje. Y que en algún momento, si la cosa se acomoda, se pasa al otro sector con ingresos ya más
llamémosle estables, razonables, de arriba de un palo 800, arriba de 2 palos por mes, y entra en una clase media, más clase media, media, por así decirlo, más definida, o en la mayoría de los casos pasa el efecto contrario, pasa a engrosar la línea de los sectores que están por debajo del límite de la pobreza, que es otro 26% de la población. Así que muy complejo el panorama de ingresos en la Argentina, pero refleja, repito, este drama de crecimiento de la pobreza que ha tenido la Argentina en los últimos 40 años y sobre todo el drama de el crecimiento de la pobreza estructural. Y otro factor a tener, repito, muy en cuenta, cada vez que hay algún accidente macroeconómico importante en la Argentina, una mega devaluación, un proceso de aceleración de hiperinflación, una crisis de deuda, una crisis del sector externo por falta de dólares, etcétera, cada vez que hay algún despelote importante, los niveles de pobreza por supuesto aumentan y después volver a la situación previa siempre cada vez es más difícil y se terminan estratificando aún más los distintos niveles sociales que tiene Argentina. Muy complejo, este país no es el país de 1940, 1950, 1960, siempre hay algún caído del catre que cree que la Argentina es la vieja gloria de otros tiempos, le diría hasta el 74, 75, 76 seguro, y hasta el 83 si me apuran también, de una clase media pujante, que tiene acceso a determinados bienes y servicios y acceso a determinados niveles de cultura. Esa Argentina no existe más y probablemente no va a volver más. Agradézcanle a la secta política que africanizó literalmente el país en los niveles nacionales, provinciales y municipales.
farmacia, ordenavía y un amplio catálogo de descuentos que van del 20, 25, 30 y 50% en el mes de julio en los siguientes productos. En sus dos direcciones, Verón de Astrada y Podestá y Gobernador Gómez. Colgate, Jab Air, Jab Air Men, Bullight, Veritas Hombre, Veritas Mujer, Nivea Crema Facial, Haggis Toallas Húmedas, Nivea Hidratación, Lady Soft, Haggis Pañal Flexi, Oral B Cepillo Medio. Sanatorio San Roque, cuidando la salud desde 1967. Teléfono y central telefónica 3774 42 25 18. Atención de RT, consultorios médicos, servicio de diagnóstico por imágenes, guardia médica y terapia intensiva. Sanatorio San Roque, desde 1967, atendiendo la salud de nuestra ciudad. Transporte Juan Martín, transporte nacional, internacional, bateas, jaulas, semirremolque, confianza, seguridad, compromiso. Contacto 3774 63 73 48. Seminario para nivel secundario, orientación, universidad y el trabajo del futuro, áreas de interés y futuro profesional. ¿Qué debo saber antes de elegir una carrera? Work and Travel, estudiar para lo desconocido, ocupaciones múltiples, trabajo híbrido y remoto, emprendedores y profesiones independientes de la tecnología, finanzas y educación financiera, tratamiento de textos científicos y académicos, en English Center, a partir de agosto de 2025. Contacto 3774 43 75 57. Orientación, universidad y el trabajo del futuro. A partir del mes de agosto en English Center. Horacio Rodríguez Egaña invita muy especialmente a su 53º remate por pantalla e internet y especial de invierno, que tendrá lugar el miércoles 2 de julio a las 14 horas, luego de almuerzo, en la Sociedad Rural de Chajarí, Entre Ríos, 03774 467282. Negocios Inmobiliarios Curuzú SRL, 3774 40 19 27, 3774 43 53 41, Verón de Astrada 1278, Facebook, Negocios Inmobiliarios Curuzú, compras, ventas, alquileres, administraciones, Negocios Inmobiliarios Curuzú, trayectoria garantizada en el mundo del real estate. Transporte El Aguará, www.transporteaguará.com.ar. Casa Zen, Curuzú Cuatiá, Depósito Buenos Aires, Depósito Rosario y Depósito en Chajarí. Nuestro teléfono de contacto 11 59 07 45 63. Servicios de mudanza, cargas generales y recientemente inauguramos servicio de puerta a puerta y en la localidad de Corrientes. Transporte El Aguará, confiabilidad en todas sus entregas. Daniel Leguiza, todo en soluciones en paisajismo y jardinería, profesionalismo y responsabilidad. Contacto 3774 46 45 55. Coaching personal, empresarial e institucional por Mirta Sandoval, con matriculación oficial en la Asociación Argentina de Coaching. Contacto 3774 45 19 94. Coaching por Mirta Sandoval. 8:48, esto es Argentina y el mundo, y hablando un poquito de mundo, bueno, por supuesto, todos los ojos puestos en lo que está sucediendo allí en Medio Oriente con el inicio de esta guerra, por lo menos aérea todavía, o por lo tanto aérea todavía. Vamos a ver cómo continúa. Se están saludando a misilazos y a drones a cada rato entre Teherán y Tel Aviv. Por supuesto, hubo algunos muertos civiles en el último ataque de Teherán sobre Israel, así que hay una famosa cúpula allí que es un sistema de defensa
de misiles antimisiles que le provee Estados Unidos e Inglaterra, que evidentemente no siempre funciona a la perfección y algunas veces pueden entrar las balas, por así decirlo, en este caso los misiles y los drones iraníes. Los israelíes están argumentando, lo cual es bastante probable, porque tienen F-22, tienen F-35, que tienen superioridad aérea clara sobre el territorio iraní. Bueno, vamos a ver cómo continúa esto y si esto escala. Trump vetó, aparentemente, o esto no tan aparentemente, es información que viene de la Casa Blanca, vetó planes de Israel para asesinar al ayatollah. Chan y Katrina de Chanes, como decía un viejo programa humorístico. ¿Por qué comento esto? La República Teocrática de Irán funciona desde la caída del Shah, ya por el año 76, 78, el Shah era el rey anterior, digamos, o mejor dicho, la monarquía persa anterior que existía en Irán. Cuando se instala la República Teocrática, hay dos factores de poder, si ustedes quieren. Uno es un esquema republicano laico, digamos, que se elige por votación y demás, pero el control del real poder y la salvaguarda de la pureza islámica, del régimen y de todo lo demás, lo tiene el ayatollah, que en este caso es el ayatollah Jamenei, es el líder supremo de la nación. Bueno, y aparentemente había planes de Israel, del Mossad, calculo, o del Estado de Israel en general y del gobierno de Netanyahu en particular, para directamente intentar asesinar al líder espiritual y al líder supremo de Irán, que es el ayatollah Jamenei. Bueno, Trump aparentemente ve todos estos planes. Esto, si efectivamente no se llega a esos términos, que sería una locura, repito, el colapso de Irán, de la República Teocrática de Irán, podría implicar un efecto dominó infernal en Medio Oriente. Así que esperemos que estos planes delirantes de Netanyahu y la derecha religiosa israelí no lleguen a buen puerto, porque prepárense, repito, para una tercera guerra mundial. Así que aparentemente eso se vetó, bueno, y hay alguna luz de esperanza. Trump puso los ojos en Vladimir Putin como un posible mediador, etcétera. Bueno, vamos a ver cómo termina. En el mientras tanto, Israel continúa la guerra, ya no sé qué guerra es, pero porque ya es una masacre decidida, sobre palestinos en la franja de Gaza, en un centro de distribución de comida, ¿sí? Escuchen, en un centro de distribución de comida, mataron 40 palestinos, las IDF, las fuerzas israelíes, palestinos, civiles, etcétera, todos los días están haciendo literalmente allí una limpieza étnica, ¿no? Por eso las denuncias, reasentamiento, traslado forzado, etcétera, está violando todo el código del derecho internacional público de Israel en la guerra en la franja de Gaza. La otra guerra, no hay novedades. La otra guerra es la guerra de la Federación Rusa, por supuesto Rusia, no hay mayores novedades. El enano Zelensky está visitando Austria por primera vez, se pasa llevando la gorra, poniendo la gorra en todos los países de la Unión Europea y donde sea, para ver si le dan algún manguito más para seguir choreando el enano y poder continuar con su régimen corrupto y poder mantener una guerra que a esta altura de los acontecimientos ya está más cerca de terminarse por colapso de Ucrania que de otra cosa. Pero bueno, por ahora no hay novedades, sigue allí todo igualito. Veremos si continúan las negociaciones y la guerra a la vez que están establecidas en Estambul entre la Federación Rusa y Ucrania, pero por ahora no hay mayores novedades y ya comienza a ser una piedra en el zapato importante para Trump, que había prometido terminar la guerra ni bien asumía. Bueno, han conspirado la industria de armas, la Unión Europea, etcétera, todo lo más para que esto así sea, y la guerra entre la Federación Rusa y Ucrania, por supuesto, todavía continúa, aunque, insisto, más temprano que tarde, esto está más cerca de caerse que otra cosa. Los índices, si nos vamos despidiendo con un poco de información de mercado, como hacemos habitualmente, los índices más importantes en este momento, todos en verde, de las bolsas norteamericanas, todo verdecito, después de un viernes bastante complejo, inestable, volátil,
fulero. Ahora todo en verde, está bajando fuerte el VIX. El viernes fue un día negro por el tema de la ofensiva o de la guerra desatada en Medio Oriente. Bueno, ahora hay alguna esperanza de que esto se pueda llegar a acomodar o a tranquilizar y no pase de esto. Y los mercados están reaccionando positivamente. Está cayendo casi 5 puntos el VIX a 21, altísimo igual, tendría que estar en 12. Y todos los demás índices, S&P, nada, etcétera, están todos en verde. El bicho, que el viernes se comió una paliza importante, el bicho es el Bitcoin, la principal moneda cripto. Bueno, recuperó, el fin de semana recuperó alguito, el viernes había cerrado más o menos pasable, pero había tenido una paliza fuerte el jueves a la noche y el viernes. Ahora está recuperando terreno otra vez, casi en los $107.000. El oro, ese sí que no se tranquiliza, ahora corrigiendo un poquito, porque bueno, lógicamente cuando se pone verde todo el mundo normal, el oro tiende a corregir un poco, pero ha subido de una manera muy muy fuerte, está cotizando, ahora cayendo 0,50%, está cotizando en los $3.440. Hablando de dólares, el viernes siguió todo igualito, sin mayores novedades en lo que tiene que ver con cotizaciones de nuestros dólares aquí en Argentina, que ya tenemos menos dólares, menos tipos de dólares que antes, pero seguimos todavía con varias cotizaciones. El dólar oficial terminó en 1.200, igualito. El dólar blue también sin cambios, 1.190. Los financieros están todos un poquito más abajo del dólar oficial, pero sin mayores cambios, 1.190. El dólar MEP, 1.188, el contado con liquidación, así que eso está todo igualito. La bolsa de Chicago abre hoy, está cotizando y con alguna esperanza en mejora de precios, tanto el viernes como la cotización de futuros de hoy se muestra alguna mejoría más o menos razonable en los términos de mercado de granos allí en la bolsa de Chicago. La soja, posición julio 2025, arriba de los 390 después de bastante tiempo que no está arriba de los 390, hoy recuperando 0,30 centavos, $394 cotizando la oleaginosa en Chicago. El trigo a la baja, $197, bastante fulero los precios del trigo. Y el maíz, posición también julio 2025, cotizando en los $173. Nos vamos despidiendo hasta el día de mañana, lo hacemos como hacemos casi habitualmente, con un mega clásico de los 80, los 90, en este caso es la banda IQ Promises. Muchas gracias, nos encontramos mañana aquí en Radio Horizonte.